Hola, ¿qué tal? Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Se han dado varios casos aquí en la región, particularmente entre estatales en la provincia de Río Negro, que cobran sus salarios con el agente financiero del Estado provincial, que es el Patagonia, y, y en demasiados casos, llamativamente un número alto de casos, han sido víctimas de este tipo de situaciones, en donde de pronto se encuentran con que su cuenta sueldo ha sido saqueada de alguna manera, que hubo transferencias así que nunca hicieron, pero que evidentemente de alguna forma el usuario y la contraseña fue birlada al punto tal de poder operar de este tipo de operar de esta manera. ¿Qué está pasando con estos temas? Cómo está operando el ciberdelito y cuáles son los recaudos que pueden tener los usuarios de sistemas financieros o bancarios, Jorge? Clarísimo, esto viene pasando muchísimo desde el 2020, de hecho había una época en la que estaban llevándose aproximadamente unos 10 millones de pesos por día, ¿no? Entre todos los usuarios, las organizaciones criminales no es una sola persona, son organizaciones de mucha gente, y lo que pasa en la mayoría de los supuestos es que para entrar y operar en la cuenta de banco de un usuario se necesitan dos claves. Primero, la clave de acceso al home banking y segundo, un segundo factor que es el token, ¿no? Que antes era la ex tarjeta de coordenadas, hoy token, este código que va cambiando todo el tiempo. Ahora, ¿cómo los obtiene el criminal? La primera contraseña, generalmente ambas se las termina dando el usuario engañado, por supuesto, que en donde el criminal se hace pasar por algún ejecutivo del banco o por el propio banco en alguna red social o en WhatsApp o o por un llamado telefónico. Generalmente todo termina en un llamado telefónico en donde te van de alguna manera manipulando hasta que uno se ve como compungido a entregarle la clave porque entiende que está hablando con alguien oficial del banco y que te está tratando o de solucionar un problema o de alguna manera está dando respuesta a algún reclamo que uno está haciendo. Un Y lo que dato, los criminales hacen es un dato, Jorge. monitorean con inteligencia artificial las redes sociales y cada vez que un usuario menciona a una entidad financiera, ¿no? Una tarjeta, un banco, ellos se enteran y responden desde una cuenta falsa antes que lo haga la cuenta genuina del banco. Es decir, que están enterándose en el mismo momento o antes que el community manager o quien está a cargo de atención al cliente del banco, se contactan con el usuario, le dicen yo te soluciono el problema o yo te doy una mano con esto, tienen un logo similar, un nombre similar, están muy bien maquilladas y a partir de ahí empieza un intercambio en donde el criminal le termina sacando las claves al usuario y con eso opera en su nombre, ¿no? Entonces con lo que se encuentra el usuario es no solamente con que generalmente tienen la cuenta en cero después, sino con que encima a veces estaba endeudado porque le han hecho préstamos preaprobados. Esto de alguna manera que después de mucho trabajo, hace un año logramos que el Banco Central prohíba a los bancos porque era una locura en una época en donde antes nos pedían muchísima documentación, de repente se podía pedir un préstamo con un clic y sin verificar que éramos nosotros. Esto pasa muchísimo, nosotros hemos terminado llevando estos casos a la justicia y la justicia viene condenando a las entidades financieras, aun cuando las entidades financieras lo cierto es que no tienen responsabilidad objetiva en el sentido de que no tienen intervención en el hecho, lo que Jorge, sí tienen es, Jorge, y esto es lo que entiende la justicia, podrían haber tomado algunas medidas extra como para evitar que esto suceda. Y, por ejemplo, lo que nosotros venimos haciendo es monitorear a los criminales. Es decir, cada vez que un criminal se crea una cuenta falsa de un banco en una red social, nosotros también la podemos dar de baja para evitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mail que mandan los bancos todos los martes, los lunes, los miércoles, que dice cuídate de las estafas, claramente no alcanza. A ver, el escenario B es que haya una vulnerabilidad en el sistema del banco que le haya permitido a un criminal meterse en las cuentas de los usuarios. Pero eso es altamente improbable porque son muy robustas en materia de seguridad y los bancos son las empresas que antes estuvieron reguladas en esta materia y las que de alguna manera están más robustecidas en ciberseguridad.
Entonces diría, es improbable que haya habido una vulnerabilidad propia en el sistema informático del banco. Sí, lo que ha habido es una vulnerabilidad en el sistema humano del usuario que fue engañado por el criminal para entregar una clave, pensando, por supuesto, que a quien se la daba era un empleado o el propio banco. Jorge, teniendo presente que todo movimiento en la red deja huellas, este tipo de transferencias que se hace o estos movimientos bancarios hacia otras cuentas, que también son bancarias o están en algún sistema financiero, ¿por qué no son rastreables digamos, es tan dificultoso poder encontrar al destinatario de ese recurso? Digo, aquí hay una maniobra para hacerse del usuario y de la clave de un cliente de un banco y birrarle la plata de su cuenta, pero ese birlar la plata se hace a través de un trámite bancario, es decir, que en otra entidad bancaria también se abrió una cuenta y alguien tuvo que hacer alguna presentación o alguna solicitud para abrir esa cuenta. ¿Por qué pareciera que toda investigación deriva en abstracto y no se puede llegar a ubicar o a localizar a los estafadores? Se puede llegar en muchos casos. El problema es que la cuenta que recibe el dinero no suele ser la del criminal, sino que se conocen como cuentas mulas, ¿no? Y lo que también está pasando muchísimo es que los criminales aprovechan que han robado una cuenta y en el interín, luego de vaciarla de dinero, la utilizan para recibir transferencias. Es decir, te robaron la cuenta y se la robaron a alguien más, y después de vaciarte el dinero que vos tenías, usan tu cuenta para estafar también a otros y mandarse el dinero con el que lucran de esas estafas a tu propia cuenta, de la cual después sigue saltando de una cuenta a otra. Entonces, la trazabilidad es una cadena larga porque hay muchas cuentas intervinientes de gente que no tiene nada que ver con el hecho, sino que quizás también fue víctima del hecho, o gente que es de alguna manera prestacuentas, ¿no? De estos típicos que siempre fueron los muleros, así como eran muleros antes en narcotráfico, por ejemplo, hoy hay muleros de cuentas bancarias, y también lo que está pasando es que suplantan identidades para crearse cuentas de gente que no tiene una cuenta, por ejemplo, en una cuenta en Brubank, una cuenta en una billetera virtual, que por ahí es más sencillo o menos burocrático el trámite para darse de alta, y utilizan esas cuentas. Hace poco tuvimos un caso en donde a un chico le robaron la billetera en la salida de un boliche, y con sus documentos, ¿no? Que el documento es suficiente en muchos casos para suplantar una identidad en el entorno digital, con sus documentos se crearon una cuenta desde la cual empezaron a estafar a mucha gente, es decir, estafaron a gente desde una cuenta falsa de Instagram que vendía electrodomésticos, supongamos, y todas las personas que le pagaban le transferían a esta cuenta que era de una persona que nunca se había creado cuenta en ese banco. Entonces después viene una fiscalía y le toca la puerta de este chico y le pregunta: disculpame, tengo mucha gente denunciando que hay transferencias a nombre tuyo, contame qué pasó. Y el chico dice: no tengo ninguna cuenta en Brubank, ¿no? Y eso que todavía no le llegó a la FIBA a cobrarle ganancias, sí. Sí, totalmente. Entonces, digo, el criminal tiene muchas formas de evitar ser rastreado, y una es utilizando cuentas previamente robadas, creando cuentas de usuarios que no tienen cuenta en ese banco, y finalmente contratando muleros que se llevan una comisión por solamente hacer pasamano, que digo, se llega eventualmente al criminal en la mayoría de los casos, y de hecho han habido muchas investigaciones en donde se han detenido a muchísimas personas que forman parte de estas organizaciones, pero las investigaciones son largas justamente porque la trazabilidad de todas las cuentas que se utilizan en una de estas operaciones es también extensa. ¿Y cuáles son los números respecto de esto? Digo, porque recién tirabas un valor, decías 10 millones de pesos hace algún tiempo atrás. ¿En cuánto tiempo por día, me decías, se hacían digamos, ese tipo de defraudaciones, estafas? Digo, ¿cuáles son los números que ustedes están estimando sobre cuentas falsas, sobre personas con condena firme o con condenas, ya una primera condena con respecto a este tipo de maniobras? ¿Cuál es la lupa que hay que tener sobre esos actores? Digo, por los niveles de reincidencia. ¿Qué datos están manejando respecto de ese tema, Jorge? Mira, en los picos, esos números que yo te di de montos son en los picos cuando de alguna manera estábamos mucho menos conscientes de la digitalización y de los riesgos asociados.
y también te puedo decir que hemos llegado a más de 200 vaciamientos de cuentas bancarias por semana. Es decir, 200 personas por semana perdían el dinero de su cuenta en algún punto en la Argentina. Te puedo decir no cuántas condenas, sí puedo decirte que hay muchísimas investigaciones por esto, porque acordate que las causas judiciales y las investigaciones son extensas generalmente por todo lo que involucran y porque dependiendo de uno dónde está parado, no todos los organismos estatales o las fuerzas de la ley están capacitadas de la misma manera para llevar a cabo este tipo de investigaciones, porque es muy distinto investigar un delito cinético, podríamos decir, que uno digital. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en Chubut, en Mendoza hay fiscalías especializadas en ciberdelito, no pasa en todas las provincias, no pasan absolutamente todas las jurisdicciones, entonces esa falta de capacitación también aletarga un poco las investigaciones. Esto tiene que ver, esto que acabas de mencionar tiene que ver también con la territorialidad, digamos, en el derecho, en la aplicación digamos, en el funcionamiento de la justicia. Digo, porque vos tenés una situación que se plantea, por ejemplo, en el caso de Río Negro, como es lo que estábamos charlando hoy más temprano cuando arrancamos la entrevista, pero tenés el estafador en cualquier otro punto del país o fuera del país. Exacto. Exactamente, el ciberdelito lo que tiene es la transnacionalidad y la transterritorialidad, en donde se borran un poco las fronteras y nosotros de hecho hemos hecho muchísimos reclamos de usuarios que han sido estafados, engañados o cuyas cuentas han sido vaciadas, aun cuando nosotros estamos en Buenos Aires, de otras provincias, porque generalmente las sedes centrales de los bancos están acá en Buenos Aires, entonces podemos tomarnos de eso como para fijar la competencia en algún punto acá. Independientemente de dónde haya estado el usuario. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está el criminal. La realidad es que el criminal podría haber estado en la misma provincia que el usuario, en la misma ciudad, en otra o inclusive en otro país. Digo, esto es lo que te permite hoy el entorno digital. Entonces, tratar de limitar el acceso a la justicia a la gente, en donde yo lo que digo es, tiene que investigar no solamente el del territorio en donde se cometió el delito, sino el más apto para llevar a cabo la investigación. Esto quiere decir el que está más acostumbrado a investigar este tipo de hechos, sobre todo si hay algo que vincule al hecho con su jurisdicción, ya sea porque la entidad bancaria que se utilizó para cometer el engaño está radicada en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o porque quizás el criminal es una banda que está en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimas bandas que son de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Muchos de los que reciban estos llamados telefónicos donde se hacen pasar por el banco van a tener tonada cordobesa. Esto es algo que se repite mucho. Entonces digo, tiene sentido que la gente de, no sé, Río Negro o de cualquier otra provincia tenga que quedarse de alguna manera limitada a poder denunciar en la provincia, que quizás va a la policía, que va a algún otro ente y le dicen, no, contra esto no puedo hacer nada, que muchas de las respuestas que reciben a veces en provincia, no puedo decirlo en Río Negro porque no conozco la experiencia, ¿no? Realmente no podría hablar de lo que sucede allá, pero sí sé que muchísima gente que ha ido en la provincia en donde vive, ante la autoridad le han dicho, no, con esto ni lo denuncies, no se puede hacer nada, dalo por perdido, y solamente por un desconocimiento del funcionario, ¿no? Entonces claro, digo, no hay que la gente no se tiene que limitar y tiene que intentar por otro lado, porque se pueden recuperar los montos comprometidos. Generalmente la justicia condena hoy, como dije, a los bancos a reintegrarlos. Ya hay precedentes de esto, más allá de que el banco no haya tenido intervención. ¿Por qué? Porque el banco podría haber hecho algo más que no hizo y los fallos se amparan en defensa al consumidor. ¿Cuál es el camino más adecuado para, digamos, frente a una situación de esta? El Ministerio Público Fiscal, digamos, una fiscalía, una comisaría, una oficina de defensoría del Ministerio consumidor? Público Fiscal, sin dudas, para la denuncia penal. La acción penal es necesaria para todo el resto de los trámites, inclusive para los trámites bancarios te van a pedir la denuncia penal. Lo ideal es que sea ante el Ministerio Público Fiscal, ante una fiscalía. Si hay una fiscalía especializada en cibercrimen, muchísimo mejor.
y después el trámite de una cosa es la causa penal y otra cosa es la recuperación del monto comprometido, ¿no? Es otra causa Eso que la tramita civil. por Sí. vía civil. Ahí no recomiendo hacerlo litigioso en un principio, sino que están los mecanismos de defensa al consumidor, está COPREC, y está también, obviamente, la posibilidad de sentarse a dialogar con el representante de legales del banco en una mediación privada para decirle, pasó esto, no me hubiera pasado si vos hubieras hecho esto, para evitarnos ir a juicio, te recomiendo, ¿no?, que me devuelvas el monto comprometido, porque obviamente a los bancos no les hace ninguna gracia que esto le pase a sus usuarios, ¿no? No hay que ponerlos en el rol de los malos, porque en realidad el banco termina siendo víctima de una suplantación de identidad también y termina pagando por algo en donde no tuvo intervención. Pero la realidad es que lo que el juez dice es, ustedes tienen mucho más capacidad de frenar esto que el propio usuario, aunque yo siempre digo, el usuario es la primera barrera de defensa, y ahí voy a lo que me habías preguntado cuando iniciamos esta entrevista. ¿Qué puede hacer el usuario para evitar esto? Pues yo siempre digo, y recuerdo, el criminal en estos casos, en los delitos digitales, necesita de la víctima para tener éxito. El criminal necesita que uno haga algo, en la mayoría de los casos, y eso implica o hacer clic en algún lado, o entregar alguna clave, entregar algún dato. Entonces, a los usuarios, cada vez que tengan que hablar con algún funcionario de un banco, primero en redes sociales verifiquen siempre, lo importante en Internet es verificar con quién uno está hablando, porque uno piensa que está hablando con personas, pero en realidad está hablando con cuentas. Detrás de esa cuenta, quién está, es otro tema. Entonces, en redes sociales las cuentas genuinas suelen tener una insignia de verificación, un tilde azul al costado, suelen tener un número importante de seguidores. Fíjense, si tienen dudas, entren a la página oficial del banco, tipeándola ustedes mismos, www.bancoloquesea.com.ar. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno pone en Google banco algo, aparece un ad publicitario, primero arriba de todo, que es pago, y que lo pago el criminal, y que te lleva a una página que se ve muy parecida a la del banco, pero no es la del banco, ¿no? Y lo mismo por WhatsApp, nadie les va a pedir, esto es muy importante, sépanlo, los que nos están escuchando, jamás un oficial de cuenta o ningún ejecutivo o ninguna cuenta de un banco va a pedirles el token para operar, y nadie les va a pedir su clave de acceso a su cuenta. Sí le pueden pedir alguna información, algún dato personal, pero solamente cuando ustedes están llamando al banco para hacer algún trámite. El banco no los va a llamar a ustedes para solucionarles el problema. Lamentablemente van a tener que llamar a ustedes, así que tengan mucho cuidado con a quién le dan las claves, sépanlas que no tienen que dárselas a nadie. Jorge, muchas gracias por estos minutos, muy amable, muy por claro. Favor. Hasta luego.